Te pido si te vuelves a meter. Ya, ahora voy a... Ok, entonces ya estamos. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la firmó sobre las corrientes del océano. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Hola, buenas noches. Qué emoción que hoy, día martes 2 de diciembre de 2025, en la misericordia divina nos permite reencontrarnos de nuevo en nuestro espacio de estudio bíblico para continuar aprendiendo acerca de los milagros de Jesús. Este bello curso que nos habla a nosotros y nos conduce. Entonces, perdóname, déjame, ya.
ya lo quitamos. Disculpa. Le agradecemos que estamos reunidos aquí, que vamos a continuar estudiando su palabra para conocer el reino de Dios. Y te invito a que unidos de corazón digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues muy contentos de que Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo nos acompañan como todas nuestras sesiones y se encuentran entre nosotros. Eso nos va a hacer mucho, mucho bien porque nos va a llenar de sabiduría estos momentos, la sabiduría divina nos va a hacer pasar un grato momento y además vamos a aprender y aprender mucho. Así que somos bendecidos por la misericordia divina. Y en esta ocasión vamos a tener dentro de nuestra petición particular de nuestro grupo el agradecimiento a Dios a través de Jesús de Nazaret por todo lo que tenemos de noticias acerca del viaje apostólico de su santidad León en primer lugar, a Turquía para celebrar los 1700 años del Concilio de Nicea y posteriormente en el Líbano, donde hoy abandonó ya este país y donde realmente por las imágenes que hemos visto fue apoteótico, su estancia allí tuvo interrelación con todos los miembros tanto de la política, del cuerpo diplomático, de eh, de las diferentes iglesias también que existen en Líbano y con toda la población. Es primera ocasión que un papa acude a la tumba de San Charbel, el santo varón eh, ermitaño, que es veneradísimo allí en el Líbano y en muchísimas partes del mundo. Y eso fue un detalle que movió mucho los corazones de todos los habitantes de Líbano. Y por lo que vimos en las imágenes de muchos jóvenes, Dios quiera que ellos que son la simiente de las futuras generaciones de adultos, obvio, los futuros adultos, no pierdan esa devoción y esa emoción que han vivido con la visita del Papa a su país y se mantengan en la línea y hagan que crezca. El Líbano es un país muy, muy sui generis, porque no se pueden, fíjate qué tan sui generis es este país, que no se pueden tener datos oficiales acerca de algunos aspectos
importantes como es la religiosidad de sus habitantes. Y esto no lo hacen porque las autoridades no quieren provocar conflictos entre eh, las cuatro iglesias y religiones que hay en este país. Es un país en donde desde el primer ministro y el presidente son de distintas facciones. Uno es cristiano, otro es musulmán. Hay dos musulmanes dentro de su gobierno, uno que es musulmán de los chiitas y otro que es musulmán de los sunitas. En fin, es una mezcla muy particular la que se encuentra en el Líbano. Entonces, las cifras que se tienen en cuanto al número de feligreses en lo que respecta a la Iglesia Cristiana Católica es estimado, porque repito, no se atreven ni siquiera a hacer un censo. Pero lo que sí es evidente es que el Líbano, más o menos, hasta hace unos años, la mitad de su población era cristiana católica. Ahorita se presume puede haber bajado como al 30%. Pero desafortunadamente no solamente nuestra religión, fundada por Jesús aquí en este mundo, dentro de su ministerio público, se ve mermada, sino en general la religiosidad y culto de las cuatro eh, facciones religiosas que convergen en esta ciudad. Entonces es un problema universal, bueno, más que universal, porque tenemos que decir, es un problema global de la Tierra, perdón, universal, pues no, no vamos a llevar la religión de momento a Marte o a Júpiter, perdón, es, estamos hablando de la Tierra, o sea, en todos los países es algo muy contradictorio. Si tú te pones a ver en muchos medios de comunicación, sobre todo en muchas redes, en las redes sociales, adviertes una necesidad muy grande de la población en general de tener información y de tener material de índole religioso que los ubique. Más sin embargo, dices tú ya a la hora de que en los templos, en las parroquias, te pones a ver quiénes van a los cultos religiosos, a la liturgia dominical, por decir algo, son los mismos, no vemos que esté creciendo. Entonces, es algo contradictorio. Solamente el Espíritu Santo, que lo tenemos aquí en esta lámina, nos puede ayudar a impulsar la religiosidad para darle culto a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Y algo que me llena de mucha esperanza y que fue fortuito, desconozco si tuviste oportunidad, pero algo que fue simbólico, un signo muy particular de la visita del del Santo Padre León al Líbano, es que poco antes de su partida, el día estuvo lluvioso, pero poco antes de su partida, un arco iris espléndido y monumental iluminó todo Beirut, la capital de Líbano. Entonces, nosotros que estamos tan estudiosos de la Sagrada Escritura, Dios quiera que este arco iris sea un signo que, así como cuando Noé anunció Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, la repoblación del globo terráqueo, ojalá, y esto desde el punto de vista espiritual, sea la repoblación tanto en el Líbano de su religiosidad y del crecimiento de la Iglesia Cristiana Católica, y dentro de su viaje del Santo Padre, Dios permita que esa ansiada unidad de las distintas iglesias cristianas que existen en el orbe
que ahí se incluye a muchas denominaciones, tanto de distintos ritos dentro de los cristianos católicos, como también otras iglesias cristianas como la ortodoxa, los ortodoxos griegos, con todas sus ramificaciones también. Fue hermosísimo ver cómo en este viaje tanto el patriarca Bartolomé, acompañado a un lado del Papa León, rezaron juntos el credo. También tuvieron varios momentos en que juntos veneraron reliquias y estuvieron en momentos de espiritualidad muy fuertes. Ojalá y esto que, que es inaudito, prácticamente es primera vez que podemos ver esta serie de manifestaciones, no solamente se mantengan y se sostengan, sino que crezcan y que, si Dios lo permite, que la fuerza del Espíritu Santo haga que nos volvamos a unir todos los cristianos como en el principio era. Y no solamente eso, no solamente los cristianos, sino que cuando Jesús vino a este mundo, al conquistar con la entrega de su sangre por donación voluntaria y obtener la remisión del pecado, no lo hizo solamente para los cristianos católicos, lo hizo para todos los hombres, desde la antigüedad a los que había en el tiempo en que Él estuvo entre nosotros y todos los que hemos engrosado las filas de este globo terráqueo hasta el día de hoy. Su alianza como nuevo pueblo no solamente nos incluye a nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, como una, hablando de nuestra religión, pero repito, la donación de su sangre fue para toda la humanidad. Entonces, será hermoso poder ver avances y, ¿por qué no decirlo?, que otros eh, feligreses del judaísmo y de otras religiones, los propios seguidores del Islam, todos encontremos cada día más razones y motivos para marchar unidos, dándole culto a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Pues que así sea. Y entonces, por esa razón, aprovechamos esta sesión para poner el cántico de entrada, una bella exaltación del Salmo número 24, que es de la creación también del rey David, y se llama liturgia, liturgia de entrada al santuario, esa hermosa entonación en que nos invita a reconocer la grandeza divina y con la humildad de vida postrarnos ante quien va a entrar en el templo. Es importante que recordemos que cuando David hizo este salmo, la letra de este salmo, todavía no estaba edificado el templo de Jerusalén, aunque él lo deseó hacer, no se lo permitió Dios Padre. Fue su sucesor, su vástago, uno de tantos vástagos que tuvo David, Salomón, el que tuvo la oportunidad, porque Dios se lo permitió, de erigir este templo. Entonces, este salmo se cantaba con más intensidad y con más vehemencia ya cuando existía el templo de Jerusalén. Desconocemos si de todas formas en la época del rey David, en los años en que estuvo él al frente de Israel y de Judá, que todavía estaban juntos en aquel tiempo, se entonara, en qué momentos y cómo. Entonces, pero el canto, basado en el salmo, en muchos salmos y en muchos libros sapienciales de la Sagrada Escritura, es hermoso. Entonces,
por la emoción que tenemos de este viaje pastoral, de este viaje del Santo Padre, pues que permita Dios a través del Espíritu Santo que esa unidad aparente que se dio en este viaje se mantenga, se sostenga y se acreciente. Bueno, pues ya hemos, entrando a nuestra materia de estudio, hemos estado reflexionando sobre todo el contenido de la obra taumatúrgica de Jesús, que esto es, los milagros que en su ministerio público hizo. Te dejo tantito aquí esta lámina para que sigamos recordando. Y nada más, a manera de pequeño resumen, le damos gracias a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret, porque la semana pasada tuvimos el enorme privilegio de meditar acerca de la primera multiplicación de los panes y los peces, y creo que nunca habíamos profundizado tanto, además de ver la misericordia de Jesús, el ver la catequesis que él hizo para sus discípulos y más cercanos apóstoles, para que fueran entendiendo cuál es el rol que deben de desempeñar como pastores del gran pastor, el juego de palabras. El gran pastor, que es Jesús, preparó en la manera de lo posible a sus futuros pastores, entendamos, a sus apóstoles. Y en este milagro sublime de la primera multiplicación de los panes y los peces, que es el único signo de poder, el único milagro que en la buena nueva de Jesús, en el Evangelio, citan los cuatro evangelistas, el único. Eso, pues obvio, es otra señal más de la grandeza y la trascendencia de este milagro. Y vimos cómo algunos detalles que no conocíamos nos movieron el tapete, como fue el orden de la liturgia que, analizando el milagro, Jesús nos fue poniendo con los diferentes momentos vividos durante este gran milagro, y que hasta hoy en día lo vemos reflejado en el orden y la secuencia que lleva la liturgia eucarística en todos nuestros templos. Entonces, como un milagro que en su momento cubrió necesidades específicas históricas de ese momento, tiene una trascendencia enorme dentro de nuestra religión y un vigor muy particular, porque pues fue el propio Jesús de Nazaret, no solamente el que, el que instituye la Sagrada Eucaristía en la cena que conocemos como la Última Cena, sino que durante su ministerio, durante su ministerio público, fue tocando muchos puntos que perduran, y entre otros fue este orden de la liturgia eucarística. Bueno, pues dicho lo anterior, debemos de decir que todos estos milagros del evangelista Marcos, que fue con lo que empezamos a ver este curso, ya los vimos, nada más te lo pongo para que recuerdes esto. Y te quiero seguir hablando en los milagros que vamos a ver en este día, en esta noche. Sigue Jesús muy cerca de sus discípulos, de sus apóstoles. Me atrevo a decirte incluso de sus discípulos apóstoles, porque lo que vamos a ver hoy se refiere a esos discípulos seleccionados en un futuro cercano, pero que ya cubrieron su primer misión de ir en parejas a anunciar la futura visita de Jesús dentro de las poblaciones que él iba a tocar, dentro de los lugares en que iba a estar presente.
Entonces, si ya tuvieron una misión, podemos decir en justicia que son apóstoles, pero formalmente todavía no llegamos al punto dentro de estos milagros en que ya ellos estén considerados como tal. Falta muy poco, pero hay que guardar el debido orden. Aquí te dejo otra lámina para que recuerdes un poquito más acerca de lo que estamos hablando, analizando con relación a los milagros de Jesús. Bueno, pues dicho todo esto, eh, recordemos que desde antes de la multiplicación primera de los panes y los peces, ya este Jesús se está abocando mucho a la preparación de los que serán los 12 pilares de su iglesia. A pesar de que uno de sus pilares, Judas Iscariote, va a dejar vacante el espacio que él tiene, pero va a ser reemplazado en su momento. Entonces, por eso decimos los 12 columnas que sostienen nuestra iglesia. Bueno, pues entonces, este Jesús, recordemos que está pasando más o menos por el año 29, probablemente mediados del año 29, y desde el punto de vista de su ministerio, está en el cenit, en la parte más elevada de trascendencia, porque muchísima gente de la población, de los bienaventurados que necesitan esa consideración y misericordia divina a través de la persona de Jesús, han sido no solamente atendidos, sino saciados, han sido sanados y junto con eso recibido la semilla para que por fe también tengan la salvación. Tristemente, en cuanto se refiere a las autoridades religiosas judías, no fue así. Y cada día se ven más detalles de confrontación y de asedio de comunidades venidas del fariseísmo y y de los dirigentes del Sanedrín, tratando de encontrar, de inculpar a Jesús por 20,000 detalles y razones, y la confrontación es abierta y además peligrosa. Que este Jesús de Nazaret, eh, fiel a la comunicación que guardaba con su padre, se ha abocado hasta estos momentos a dirigirse en su ministerio, en palabra y en obras, en ciudades de los judíos. Y como Jesús mismo dice, y va a volver a decirnos esta noche, Él fue enviado para salvar al pueblo de Dios. Al decir esto debemos de entenderlo como los judíos. Pero ya Jesús está, no diríamos desesperado porque sería incorrecto la palabra, pero sí está claro en que no tiene remedio los dirigentes judíos y empieza a tener acciones y a tener movimientos para expandirse a a otras habitantes de Israel y también de Judea en todo lo que se refiere al espacio geográfico y también de zonas de la Decápolis. Vamos a ubicarnos un poquito, vamos a poner el mapa que tenemos. Aquí vamos a ver para que hablemos con más claridad. Jesús, su ministerio público, lo ha desarrollado mucho en esta zona de Galilea. Cuando vaya acercándose su ministerio al año 30, va a abocarse más al área de Judea y concretamente de Jerusalén. Y a pesar de que viene hacia el sur, religiosamente siempre nos remitiremos a esto como que
Jesús sube. Cualquier persona que vaya a Jerusalén se dice que sube a Jerusalén, porque allí es en donde pues está el monte Sión, donde por su elevación pues está, y allí está encima el templo de Jerusalén. Entonces subes a lo más representativo de la religión. Pero entonces este Jesús también, si tú puedes contemplar, aquí está el lago de Genezaret, que tiene muchos nombres, que tiene varias formas de remitirse a él, y por aquí está Cafarnaúm, precisamente donde vivía, donde está la familia de Simón Pedro y también de Felipe, su hermano. Y la parte de enfrente, todo este lado, es la zona de gentiles. Al decir gentiles, me refiero a personas que no son judías. Dentro de los judíos se remiten a ellos de distintas formas, y la más conocida es un despectivo nombre de perros. Les llaman así por no ser judíos. Recordemos que tristemente dentro del judaísmo ellos pensaban que solamente quienes fueran judíos y, y además judíos practicantes tendrían derecho a la salvación. Nunca pudieron ver más allá de sus narices, diríamos nosotros, de que Jesús venía para todos y que les dio la prioridad a ellos por petición de su Padre, pero que ahora está llegando el momento en que también dé a conocer la palabra de su Padre entre las comunidades de gentiles, las comunidades de no judíos. Había otras personas más que tienen el sobrenombre de prosélitos. Ubiquémonos, los prosélitos son gente que sin ser judía simpatizan con la religión judía y sus costumbres, pero no son judíos. Esos son los prosélitos. Algunos prosélitos pasarán a ser parte del judaísmo, como también ya hemos visto en el estudio de la expansión de la iglesia, cuando Pablo y todos los evangelizadores después de Pentecostés se lanzaron a la parte, a la parte griega, a la parte de todo lo que era el imperio romano, pero del lado de griego. Ahí van a conquistar prosélitos que van a entrar a la Iglesia Cristiana Católica. Pero aquí, vámonos con calma, repito, prosélitos son simpatizantes de los judíos. Bueno, pues entonces vámonos ubicando ya después de ese gran signo de poder, el gran milagro de la multiplicación primera de los panes y los peces. Teníamos un antecedente antes que fue narrado también por Marcos y por Lucas y Mateo, por ellos tres, acerca de la tempestad calmada. Bueno, esta noche vamos a ver algo relativamente parecido, pero con una catequesis más profunda. Vamos a hablar ahorita sobre el signo de poder, el milagro, cuando Jesús camina sobre las aguas. Este milagro consideramos, se le da el término de triple tradición. Cuando decimos triple tradición, significa de que tres de los evangelistas lo van a citar en su evangelio. Cuando decimos de doble tradición, son dos. Cuando decimos nada más de uno, pues no decimos de cuántas tradiciones, fue uno y punto. Entonces, para que entendamos ese término de referencia. Este signo de poder de cuando Jesús camina sobre las aguas, lo van a narrar los evangelistas Marcos, Mateo y Juan. Este Juan, que aunque sabemos, él no sigue muy de cerca a los tres
evangelistas sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, que se considera que este Juan se maneja aparte de ellos, pero pues los milagros de Jesús, él también los vivió, y porque fue discípulo de Jesús, fue apóstol también de Jesús, y tuvo el privilegio eh, de redactar el cuarto evangelio, el más avanzado desde el punto de vista teológico, y ahí en parte por eso mismo, Juan no quiere abocarse a hablar sobre lo que ya los otros evangelistas lo hicieron y se remite a una pequeña colección de milagros, únicamente siete milagros, y, o 7+1, dirían algunos exégetas, pero también va a abocar de una manera sutil algunos. Este es uno de esos que cita también Juan, el que Jesús camine sobre las aguas. Vamos entrando en materia de qué pasó con esto. Después de que se dio el episodio de la primera multiplicación de los panes y los peces, Jesús le pide a sus discípulos que tomen camino y se vayan hacia la otra orilla del mar de Galilea, del mar. Entonces estamos hablando que se están desplazando hacia el lado derecho, en donde, no, perdóname, no al lado derecho, los está mandando de nueva cuenta que regresen al lado oeste, al lado oeste del mar, y entonces ellos toman camino y nos da un dato, tanto Marcos como Mateo, de que era más o menos, comenzaba el anochecer, comenzaba el nuevo día. Recordemos que dentro del judaísmo, después de las 6 de la tarde, ya es el siguiente día, y entonces los manda de regreso y punto, no se dice más. Y citan que Jesús se fue a la montaña, se fue a orar, como es su costumbre, de estar cercano de su Padre. No nos dan más datos. Entonces se van los apóstoles en la barca y toman camino, pero el mar comienza por reacciones del viento a ponerse difícil. Ellos empiezan a remar, ahora sí que contracorriente, porque por más que reman y reman, no avanzan por la embestida del viento y porque el mar empieza a embravecerse. Y han llegado a tal punto que, a pesar de que dejaron la zona donde fue la multiplicación de los panes y los peces, comenzando la noche, aquí en este momento están entre la tercera y cuarta vigilia, así lo citan en el Evangelio, para que te ubiques el tiempo, la hora que está entre la tercera y cuarta vigilia, aproximadamente puede ser de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, esto nos da una claridad de que probablemente lleven 6 o 7 horas de que han estado remando contracorriente y no avanzan. Y entonces están desesperados y están a una distancia no muy lejos de la costa, de la orilla, pero están en medio del mar. Entonces, pues, está por demás decirte que están desesperados, están cansados, y además la visibilidad es poca, porque ya estamos hablando de que está lo que diríamos nosotros casi la madrugada. Están en ese trance cuando de repente ven sobre las aguas del mar a alguien caminando sobre el mar. Entonces la primera reacción de ellos es de espantarse, honestamente, de que con miedo
ellos exaltan, es un fantasma, porque pues imagínate, tú ponte en lugar de ellos y te imaginas ver a alguien sobre las aguas que viene caminando, y no solamente eso, sino que aparentemente los empieza a rebasar a ellos mismos, caminando sobre el mar. Y entonces, pues están súper espantados. Te voy a dar una pequeña referencia para quienes tengan el libro del Padre Carrillo. Me voy a remitir a la página 91 para hablar sobre este milagro. Los que quieran seguirlo en, en la Biblia pueden remitirse a Marcos capítulo 6, versículos 48 a 52, o a Mateo capítulo 14, versículos 24 al 33, o con Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. En el caso de Juan es muy breve su relato y no es tan significativo como lo hacen Marcos o Mateo. Entonces, te voy a dar una pequeña síntesis de lo que ellos están hablando acerca de este momento. Dice, viendo que ellos, o sea, los apóstoles o discípulos, se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. ¿A quién se refiere? Se refiere a Jesús, pero no nos da el nombre. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Pues óyeme, no era para menos la imagen. Pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles, confiad, soy yo, no temáis. Bueno, aquí hay un punto de referencia interesante. Nos dice los evangelistas este milagro que eh, que los que iban en la barca estaban turbados, estaban abotagados. Aquí tenemos un punto muy importante. Acaba de suceder la primera multiplicación de los panes y los peces con toda su trascendencia, pero ellos no alcanzan a comprender todo lo que vivieron y les está costando trabajo ir creciendo dentro de su formación como seguidores de Jesús, seguidores del Maestro, y esto es prueba de ello. Dice el evangelista que estaban turbados, que estaban abotagados, o sea, que estaban agotados mentalmente y además con el esfuerzo físico que estaban haciendo, pues no daban una en ese momento. Al ver esta imagen de alguien caminando sobre el mar, además del susto y que ellos piensan que es un fantasma, no alcanzan a decir nada más que gritar, mostrando su miedo por el momento que están viviendo. Jesús, que va caminando y que prácticamente casi los rebasa ya, les dice, confiad, soy yo, no temáis. De esta frase o de esta oración, vamos seccionándola, porque aquí está la síntesis de lo que de la catequesis para los apóstoles. Confiad. Tú confías cuando tienes fe en alguien, y ese sinónimo de confiar muchas ocasiones es lo mismo que te digo yo, ten fe, y que Jesús también en muchos momentos lo va a decir. Entonces el decir confiar es una forma de que Él les exhorta a que tengan fe, confiad. Después lo que dice las siguientes dos palabras, yo soy, es
el nombre de Dios y también el nombre de Jesús, porque como unigénito de Dios Padre, goza de la divinidad celeste por siempre, independientemente de que tiene también la divinidad terrestre desde el momento de su encarnación en la virginal Virgen María, en la siempre Virgen María. Entonces, si tú recordarás en la historia de la salvación, por ejemplo, cuando Moisés le pide a Yahvé Dios, a Dios Padre para nosotros, que qué les debe de decir a los egipcios para que pueda hablar por, la, por todos los hebreos que estaban buscando a través de Moisés y por mandato de Dios, de Yahvé, el que salieran de Egipto. ¿Qué le dijo? Dile al faraón que yo soy, te envía. Obvio, también este Moisés no captó muy bien la redacción y cuando estuvo con el faraón, le dijo, él es, manda decir esto en lugar de yo soy. O sea, en principio, Moisés pues no le cae todavía bien el 20, siendo Moisés, a pesar de eso, y no entiende bien el concepto de yo soy. Pero yo soy es el nombre propio de Dios, el nombre con el que Él por toda la eternidad tendrá. Y Jesús, por ser su unigénito, también lo tiene. Entonces, aquí en principio los apóstoles pueden pensar que al decir el yo soy, sería como para que humanamente, cálmense, cálmense, no pasa nada. Pero desde el punto de vista teológico, Jesús se está presentando con toda su divinidad. Yo soy. Y por último, las dos palabras que les dice no temáis es reforzando la acción primera de cuando dijo confiad. Entonces, confiad y no temáis es para que ellos crezcan en su fe y no teman y se abracen a Jesús. Es increíble, así como Jesús le pedía a muchos de los que iban a suplicar misericordia para curar sus males y dolencias, y que Jesús muchas veces dijo, ten fe. Es increíble que como esas personas que por primera vez las estaba viendo, en el caso de sus apóstoles, se los tiene también a ellos que decir. Esto nos habla de que pues son humanos que se están forjando poco a poco como apóstoles, como discípulos, para llegar a tener el rango de apóstoles totales y poder llevar la palabra de Jesús a a todos los lugares de la tierra. Entonces, aquí entre Lucas, perdóname, Lucas no narró este milagro. Entre Marcos y Mateo hay discrepancia. Marcos dice que iban rumbo a Bethsaida. Mateo dice que iban con rumbo a Cafarnaún. Ambas están del lado occidental del mar de Galilea. Eso es lo importante. No hay una precisión hacia dónde iban exactamente. Pero los dos narran el mismo signo de poder. Aquí lo interesante es que la inquietud natural de caminar en el mar agitado, pues es lo sorprendente. Y entonces el hecho de que lo vean caminar, hay una expresión que ponen los evangelistas muy simbólica también, en que dice que Jesús los iba a pasar de largo. Aquí quiero remitirme también a momentos dentro de la historia de salvación en que vemos esa expresión de pasar de largo. Recuerda cuando Moisés en el monte Sinaí le pide a este Yahvé Dios que quiere ver su rostro y que Yahvé Dios le dice, no, eso nunca lo verás, nunca lo verás. Lo más que vas a poder verme es ahorita que pase de largo junto a ti.
Entonces la expresión de pasar de largo también la hace propia Jesús y los evangelistas lo citan. No lo hizo de palabra, pero la acción era que estaba pasando de largo frente a sus discípulos. Y entonces, a todo esto de que está caminando, este Simón reacciona y le grita a Jesús, le grita, si eres tú, mándame ir a ti. Y entonces aquí se da un momento muy importante, porque es Pedro, el futuro Pedro, Simón, el que le pide a Jesús, condicionando su credibilidad, la de Simón. Si eres tú, mándame ir a ti. O sea, todavía no tiene claro no tiene esa fe, le está costando trabajo, pero se manifiesta. Quiero pensar que eres tú, hazme ir a ti. Y entonces le dice Jesús, ven. Entonces se baja de la barca este Simón y empieza a dirigirse hacia donde está el maestro. Y lo va haciendo bien, pero de repente sintiendo el viento golpeando con fuerza y viendo el mar agitado, le vuelve a entrar a este Simón el miedo, el pavor, y se empieza a sumir en el mar, empieza a con todo el riesgo de perecer, de ahogarse, y le grita a Jesús, Señor, sálvame. Aquí, como lo ponen los evangelistas, al decir Señor, pues claro, nos habla de que Pedro, el futuro Pedro, va avanzando en su crecimiento espiritual, porque está citando aquí el evangelista que externó Señor. Y Señor lo decimos nosotros ya hasta que Jesús fue glorificado como Cristo Mesías o Señor, como tú quieras decirlo. Y entonces, ante este momento de angustia, Jesús extiende su mano, lo toma a Simón y, y lo saca de ahí. Y lo que le dice, de inmediato le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es una forma muy fuerte de recriminarle. Si me estás viendo y me estás pidiendo venir a mí y yo te estoy dando la oportunidad, ¿por qué temes? Aquí, pues repito, humanamente, ponte en lugar de los apóstoles, de los discípulos, y quizás hubieras tú reaccionado igual o yo también hubiéramos reaccionado, pero aquí lo que importa es que si Jesús está aceptando que vayas hacia Él, ¿por qué a la mitad del camino te asustas? Y aquí viene lo interesante para todos nosotros, los seguidores de Jesús, en una actualización. Tú quieres seguir a Jesús, tú te estás preparando conociendo su palabra, estudiándola, y estoy seguro que tu corazón te invita a que estés siempre con Él, con Jesús, y que Él te está extendiendo su mano y te dice a ti, ven, te da tu nombre, ven, y tú empiezas a dirigirte hacia Él y por lo que tú gustes y mandes, nos frenamos y ya no seguimos el camino hacia Él. Y aquí Jesús te habla a ti, me habla a mí también, a todos nosotros, y quítale el nombre a Simón y pon tu nombre ahí. Que te caiga el 20 de que Jesús te está diciendo, si te dije que vinieras porque tú me lo pediste, ¿por qué te frenas? ¿Por qué temes si yo estoy esperándote? Entonces, esto es una actualización muy fuerte
para todos nosotros, y la barca en la que van los apóstoles la podemos actualizar, obvio, como la barca, como la iglesia, esa iglesia en la que todos, el nuevo pueblo de Israel, estamos como iglesia con las ganas de seguir a Jesús, con las ganas de llegar al destino que Él nos tiene prometido, en donde nos vamos a encontrar en la parucía o en nuestro juicio particular, y poder llegar a la morada eterna, a la casa del Padre. Entonces, déjame decirte qué reflexión nos cita aquí el evangelista con relación a este momento. Dice, subió entonces, se refiere a Jesús, a ellos, a la barca, y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, no lo habían entendido, y ahora están frente al poder de Jesús sobre la naturaleza y eh, sobre los, sobre las manifestaciones también de la naturaleza, y no solamente la domina, sino que la hace callar. Entonces están que no saben cómo reaccionar, pero están creciendo gracias a esto en su fe. Por lo tanto, aquí después va a suceder que Jesús, después de que manifestó su poder, que le viene de Dios Padre, que sacia al pueblo con el pan primero y que después aquí domina los elementos de la naturaleza y les demuestra que tiene poder absoluto hasta para caminar sobre las aguas, para hacer que quien él desee vaya hacia él también caminando sobre las aguas, porque le está transmitiendo su gloria, le está transmitiendo su poder, le está transmitiendo su grandeza. Entonces, no podemos caer en el pánico escénico del miedo, aunque las circunstancias sean adversas, aunque piensa tú en la actualidad, aunque estemos asediados por gente que nos critique, por inseguridades, por gente que nos quiera hacer talco, que nos quiera desaparecer, no tengamos miedo, porque este Jesús nos tiene su mano extendida y espera que podamos llegar a Él porque Él así lo desea. Reflexiona en eso. La barca, entonces, ya dijimos aquí, es la iglesia, y que este caminar pues nos debe de motivar a no frenarnos. Bueno, pues este gran milagro va a hacer que al llegar a la orilla, ya a la que iban, van llegando pues prácticamente al amanecer, un punto importante, y toda la gente, que algunos ya imaginaban que iban hacia allá, otros que los están viendo que se enfilan hacia la costa occidental, empiezan a llegar en tropel con sus enfermos, con sus necesidades, eh, con todas su corazón con ganas de ser socorridos. Y entonces Jesús lo sabe, y también los apóstoles pues lo soportan, y esto nos hace ver que ni siquiera durmieron y llegaron ya a la costa occidental, y empieza a llegar la gente y empiezan a buscar la misericordia de Jesús, y entonces así comenzó un nuevo día. Y entonces nos vamos a adentrar en otro milagro que se va a dar con una sirofenicia. Esta sirofenicia, el término quiere decir, vámonos al mapita de nuevo para que nos ubiquemos. Aquí en esta parte norte se encuentra la región de Sirofenicia, o sea que es
parte de Fenicia que está dentro de la península del Siriaca, y por eso es Sirofenicia. Aquí, este lugar también era, vivía mucha gente con influencia helenista, con influencia griega. Y entonces aquí, si tú te pones a ver Galilea, que es en donde desarrolla gran parte de su ministerio público de Jesús, se encuentra como un lunar en medio de todo, de todos los que no tienen fe. Tenemos aquí a los sirofenicios a la izquierda. Abajo, al sur, tenemos a los samaritanos que estaban peleados a muerte con los habitantes de Judea y concretamente contra los de Jerusalén. Por otra parte, al lado derecho, tenemos Traconítida, que son tierras de paganos, lo mismo que Decápolis. Decápolis significa Deca 10, que son 10 naciones agrupadas aquí. Entonces, todo alrededor de Galilea es gente dura. Por esa razón, pues aquí nos sacan ahorita los evangelistas este gran signo. La mujer sirofenicia quiere decir que tiene mucha influencia griega, mucha influencia helenista, que al decir esto pensemos que son idólatras 100%, y que pues de ahí viene la formación de esta mujer, que no por el hecho de haber nacido en esta zona es dócil y es simpatizante del judaísmo, no, de ninguna manera. Y entonces anda Jesús eh, cerca de la sinagoga de Cafarnaúm, y la mujer sirofenicia se va acercando hacia él y le empieza a hablar en voz alta a Jesús y le dice, permíteme un segundo, déjame decirte la narrativa de cómo nos lo marca el evangelista. Nos dicen de entrada, la región de Tiro y Sidón se encuentra en Fenicia, Sirofenicia, de cultura griega, habitada en tiempos antiguos por los cananeos. ¿Quiénes son los cananeos? Son todos los antiguos tribus con las que tuvieron que pelear el pueblo elegido para poder conquistar la zona de Canaán. Entonces aquí nos dan un dato, esta región también había pertenecido a los cananeos, para que tengamos una referencia. Y, y entonces dice así, y entrando en una casa, quería Jesús que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, o sea, llámese que estaba poseída por el demonio, vino y se postró a sus pies de Jesús. Y esta mujer era griega de formación, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo, espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Déjame hacer una pausa para que te explique qué está pasando aquí. Jesús, con la claridad de que su misión primera es dirigirse hacia las ovejas descarriadas del pueblo de elegido, el pueblo de Dios, o sea, el pueblo judío, se ha abocado a cumplir la voluntad de su Padre. Ya te dije también que para los judíos, los paganos, los no judíos, tenían el nombre despectivo de perros.
Y entonces aquí Jesús le está dando de entrada no una excusa, sino una explicación de cuál es el momento que él está viviendo, cuál es la razón por la que vino, y le está explicando a través de este simbolismo que está para, primeramente, atender a ovejas descarriadas dentro de los judíos. Y por eso, con sutileza, le dice, espera que primero se sacien los hijos, refiriéndose a los judíos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Muy bonito a los perritos, pero no deja de ser perros. Entonces le está diciendo Jesús, tengo que atender primero los requerimientos del pueblo elegido, de los judíos. Ya después veremos, llegará tu turno. Y ella le da se manifiesta de nuevo y le dice, sí, señor, pero también los perritos bajo la mesa comen de las migajas de los niños. O sea, le está diciendo en una manera muy sutil, tu palabra, las enseñanzas de los judíos, también nos llegan a nosotros, los perros, y lo vemos como migajas bajo la mesa, de la cual llegamos hasta alimentarnos de esos conceptos, de esas palabras. Entonces Jesús le dice, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Esto es una forma en que uno de los evangelistas lo cita. El otro utilizará 2, 3 palabras más diferentes, pero en el fondo es la misma acción. Entonces aquí, si tú te das cuenta, tenemos otros elementos que nos hablan mucho de la misericordia de Dios y de la misericordia de Jesús. Digo de Dios porque sabemos que todos los milagros los hizo por la misericordia de Dios, Jesús, suplicando e implorando la presencia y la acción de su Padre a través del poder del Espíritu Santo. Por un lado. Por otra parte, estamos viendo aquí que esta mujer no judía es creyente, creyente en cuanto a la bondad que reconoce en la palabra de Dios y le suplica a Jesús, que bien sabe ella, por la fama que tiene en toda la comarca, que le puede socorrer, que ha hecho acciones de exorcismos en otros lugares, le está suplicando misericordia y lo interpela por 3 momentos. Sabemos que dentro de la Biblia el número 3 nos indica la perfección. Entonces, se dirige a Dios a Jesús, perdón, en la manera correcta, en la manera más perfecta que puede haber. Jesús advierte la fe que tiene y por esa misma fe es que le dice a ella, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Dices tú, esta es la segunda ocasión en que vemos que Jesús opera un milagro a distancia, que sin necesidad de presentarse físicamente, socorre al necesitado y lo sana. El primero recuerda que lo vimos cuando el soldado romano le suplica por la salud de uno de sus siervos, por uno de sus soldados que está en grave peligro de muerte. Y Jesús accede. Y después le dice este soldado romano, ¿sabes qué? No soy digno de que entres en mi casa. Reconoce su, su condición y dice, no soy digno que entres, pero yo sé que tú tienes el poder y que tu palabra basta para que recobre la salud mi
siervo, como así fue. Y aquí vuelve a darse la situación en que Jesús le dice, por la forma en la que te manifestaste, que, por la forma en que has hablado, vete, el demonio ha salido de tu hija. Entonces aquí vemos una acción similar en que Jesús no va. Quiero decirte que en ambos casos hay otra razón poderosa. En primer lugar, Jesús demuestra que no importa la distancia, su poder no tiene límites, igual que como pasa con Dios Padre. Pero además, Jesús es un respetuoso judío y entonces entre los judíos era muy criticable que entrara un judío a casa de un pagano, de un no judío. Y esta acción se da también porque los fariseos andaban tan al acecho de poder encontrar elementos para juzgar y para perseguir a Jesús, que estaban también rondando aquí en este lugar en donde se encontraba Jesús y sus discípulos. No pienses que Jesús obra esto por miedo, no, lo obra por respeto hacia los demás judíos y como una forma de mostrar su poder, que a pesar de la distancia, él sana. Entonces, en el caso del soldado romano, fue un milagro de devolver salud, de evitar que muriera. En el caso de esta hija de la Sirofenicia, es un exorcismo. Ambos hechos a distancia y que nos muestra el poder absoluto que tiene Jesús. Bueno, entonces, esta mujer, repito, me llama la atención la forma en que se dirigía, en que le hablaba, que le gritaba a este Jesús. Su primera intervención, de acuerdo a la forma en que lo cita el otro evangelista, Mateo, le dice, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Utiliza aquí dos términos importantísimos, Señor, o sea, que le reconoce su grandeza, y la otra, hijo de David. Entonces, era una mujer que sin ser judía conocía acerca de la palabra, acerca de la escritura, y por esa razón vemos que es congruente el que ella dijo que pueden comer migajas debajo de la mesa de los niños o de los amos, refiriéndose a los judíos. Y entonces Jesús va a actuar, pero le responde, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino la segunda súplica, de acuerdo a lo que nos narra Mateo, y le dice, Señor, socórreme. A lo que Jesús respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La sirofenicia, lejos de intimidarse, vuelve a suplicar y dijo, sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, esta es la narrativa de Mateo y la primera que vimos es de Marcos. Repito, la acción es la misma, aunque hay algunas pequeñas palabras de diferencia. Y este Mateo le dice, cuando le dice que cuando termina su acción sanadora, Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Entonces, repito, son otras palabras, pero la acción es la misma. El signo, la obra de poder, el milagro, fue efectuado por Jesús. Bueno, entonces, después de ahí, vamos a ver otro milagro que se va a desarrollar también en esta zona de el paganismo.
muy importante. Esto es interesante porque este es un milagro que únicamente Marcos nos lo cita, pero tiene mucha trascendencia. Permíteme que te lo narre un poco. Estoy refiriéndome a Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Dice, se marchó de la región de Tiro, para que te ubiques hasta acá arriba, aquí está Tiro. O sea, por aquí andaba Jesús en esta narración. Junto estaba la ciudad de Sidón, también Tiro y Sidón, hasta el norte de Sirofenicia. Dice, se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Aquí está la Decápolis y aquí está el mar de Galilea. Entonces aquí nos está narrando que cruzando el mar va a llegar Jesús de Tiro y Sidón hasta Decápolis. Le presentan a su llegada, y en esta zona, le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, Jesús, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua y levantando los ojos al cielo, dio un gemido, Jesús, y le dijo, Efatá, que quiere decir en arameo, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Esto se parece al milagro en que cuando el paralítico por la fe de sus amigos lo descendieron quitando losas del techo y lo bajaron en la camilla para suplicarle a Jesús le curara. Aquí se da algo similar, pero en tierras paganas. Aquí le llevaron al sordo, que además casi estaba mudo, que casi no podía hablar. Se lo llevan. Entonces es la confianza y la fe de sus amigos y lo llevan. Y continúo. Entonces se despegaron los ojos de los... Perdóname. Esto que sucedió, perdóname, nos remite a lo que Isaías había puesto en sus profecías, el primer Isaías, el segundo, no, el primer Isaías, más o menos 700 años antes de que viniera Jesús, había profetizado. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Aquí quiero hacer mención también de que Jesús nos dicen, lo lleva aparte a este enfermo, no nos dan nombre de este enfermo, lo lleva aparte también porque quiere hacer esta acción con la mayor humildad y sencillez por misericordia, sanarlo, pero no le interesa que lo vean públicamente nadie, y menos en esta región en que, repito, están asediándolo muchos fariseos. Lo importante de la acción de Jesús para sanarlo es la introducción de sus dedos de Jesús en sus orejas de este hombre y el que con la saliva de Jesús le pone en la lengua del enfermo. Eso, por otra parte, que como siempre, antes de hacer esta acción de pedir efatá, de que se abra, le suplica a su padre, le da alabanza y gloria y le pide que tenga misericordia con los necesitados. Entonces, aquí, lo importante de esta acción es que después de que sana este antiguo enfermo, también le pide a él que no diga nada acerca
de la sanación que tuvo, que no hable de él y que menos se hable de que él pueda, según el criterio y como muchos esperaban, fuera el Mesías esperado. Entonces aquí, con relación a esta persona, se maravillaron todos los que les llevaron y todos los que se enteraron. Todo lo ha hecho bien, decían, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y después, Dios creador, todo lo que había hecho era muy bueno, lo sabemos, esto viene desde el Génesis. Y así de Jesús se decía, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Ahora viene la segunda parte de la actualización y aquí de nueva cuenta estamos nosotros. ¿Estás tú? ¿Estoy yo? Estamos todos los que estamos estudiando la palabra de Dios, sus milagros en este momento bíblico que nos une. Sabemos perfectamente que los verbos por los cuales entra la palabra de Dios hacia nosotros es oír y es el ver. Aquí nos están hablando de una persona enferma que no escuchaba. No nos dice nada acerca de sus ojos, pero es probable que estuviera pues con más deficiencias en su persona de las que aquí nos dice nada más de su poca fluidez de hablar y de oídos. Pero eso nos basta y sobra para que nos demos cuenta que la acción aquí de Jesús es hacer que esta persona tenga la capacidad de conocer su palabra, de que conociendo su palabra se transforme y que conociendo su palabra, viviéndola, transformándose, entonces al aliviarlo de su carencia, de su deficiencia, al hablar, va a poder darle la oportunidad de tener comunicación y así como después regresó entre los suyos y habló de la grandeza de lo sucedido, ponte en lugar de este enfermo. Jesús te está a ti curando de tus oídos, de tus orejas, te está dando visión a tus ojos y gracias a eso estás conociendo su palabra. Al conocer su palabra, al advertir su grandeza, al contemplar su misericordia y su poder, es para que nos afiancemos a Él con fe, que confiemos, que no tengamos temor. Y esta confianza y este temor son los que junto con sus enseñanzas nos deben hacer que nuestra lengua que está enferma tenga la confianza de que nosotros podemos hablar de Él, de su gloria, de su poder, de su grandeza. Entonces, repito, tú, yo, todos nosotros estamos siendo curados por Jesús al conocer su palabra, que su palabra es el reflejo de la palabra de Dios, su misericordia y grandeza también lo es en igual forma de Dios hacia Él y de Él por su misericordia a todos los que formamos la nueva alianza, pero muy especialmente a nosotros que estamos ufanados queriendo conocer su palabra, nos está, como a este enfermo, abriendo nuestros oídos, abriendo nuestros ojos, sensibilizando nuestro corazón, haciendo que nuestra inteligencia se agilice y que Él penetre en nuestro ser y viva en nosotros y nosotros vivamos en Él. Pero no olvidemos
que también nos está curando de nuestra lengua. Y yo no sé en qué momento, pero Él te está preparando para que en el momento oportuno hables acerca de Él. Recuerda que si estamos aquí, por mucho que querramos decir porque me invitó mi compadre, porque vi un folleto, por lo que tú gustes y mandes, tú estás aquí aprendiendo de la palabra de Dios, porque Él te trajo, porque Él te está capacitando, porque Él te está, a través de distintos medios, te está haciendo conocer la palabra de Dios Padre, que a través de sus divinos labios de Jesús conocimos. Entonces, pídele al Espíritu Santo que te nutra, pídele al Espíritu Santo que te hable, pídele al Espíritu Santo que tú le escuches también y que destrabada tu lengua, llegado el momento oportuno, que eso te lo hará sentir el Espíritu Santo, hables de la grandeza de Jesús y de la grandeza de Dios, y que tú, como un hijo predilecto, estás conociendo. Entonces la invitación es a que muy especialmente este milagro de Jesús lo actualices en tu persona y le des seguimiento y que puedas decir tú, como en arameo también, Efatá, ábrete, ábrete, ábrete a la palabra y está dispuesto a darla a conocer. Bueno, pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos acompaña siempre y esta noche nos movió el tapete a todos, nos lo movió y le pedimos que tengamos la gracia de seguir conociendo su palabra, que nos permita estar la próxima clase, el próximo martes, continuando conociendo sus milagros y deseo que tú, además de que des constancia de tu presencia, goces de una semana pródiga de salud, de bienestar y de alegría. Te hicimos llegar hace rato una invitación para, para participar, si te es posible, en forma personal y si no, a través del Zoom, por YouTube o por Facebook, a la gran ceremonia que mañana se celebra en el seminario, aquí en la calle de Moneda, en Tlalpan, con la celebración del himno acatistos o acatistos. Ya lo pronunciamos acatistos, pero como sea, esta palabra que procede del griego, nos habla de uno de los signos más antiguos de alabanza a Dios a través de María, a través de nuestra madre. Y nos habla de toda una serie de episodios bellísimos en la historia de la salvación, siempre ensalzando y dándole gloria a Dios y sobre todo también trayendo a María al lugar en el que el seminario tiene. Es hermoso ver en ese altar a la Virgen como custodia de la iglesia y como custodia de los seminaristas en formación. Y este himno te lo garantizo, si no lo conoces te va a fascinar y vale la pena ir, si te es posible, 7 de la tarde, y si no, que lo veas por las redes sociales. De verdad, vale la pena. Te esperamos ahí. Bueno, y ahora te invito para que antes de que te ponga la canción de cierre, te invito a que cierres tus ojos y reflexiones en la actualización de lo que esta noche vimos. Abre tu corazón y escucha. Jesús, heme aquí, Señor, que ni oigo ni puedo hablar. Toca con tu mano salvadora mis oídos y mi lengua. Pronuncia sobre mí tu milagroso Efatá. Ábrete, haz que yo oiga tu palabra y la comprenda, para luego proclamarla por todas partes.
Amén. Bueno, pues nuevamente te agradezco tu presencia y deseo que tengas buena noche y ponemos la canción de cierre. Que descanses. Como suave brisa, siempre sopla, como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda cada espacio de mi ser, inunda con su fuego abrasador, inunda y llena todo de su paz. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra el corazón y toca mi alma. Toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Sopla sobre mí, llena mi existir, toca mi alma, toca ser